Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Voz Cuenti Radio, donde estás, no es el final, hoy es martes, 1 de diciembre del 2020. Y bueno, continuando aquí con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Espiritualidad y Riquezas. Te lo presenta y lo dirige David Herrera. David, ¿cómo estás? Y Don bienvenido. Jorge, don Jorge, excelente, gracias a Dios, todo súper bien, gracias por la bienvenida. ¿Usted cómo está, don Jorge? Muy bien, muy bien, muy bien. No podríamos pedir Genial, el día de hoy realmente. genial, genial, eso está súper bien. Ujú. Bueno, David, iniciamos entonces con nuestro tema de hoy. Listo, perfecto, don Jorge, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Y vamos a hablar de un tema supremamente interesante, ¿por qué ahorrar? Bueno, nosotros hemos hablado hace 8 días, hablamos de la distribución de ingresos y fue muy chévere porque les explicaba cómo es que naturalmente se deben dividir los ingresos para poder alcanzar, digamos, más rápido esa libertad financiera que tenemos de pronto tan anhelada, ¿cierto? Porque siempre estamos buscando, digamos, el obtener más dinero, el tener más tiempo libre y digamos que esos son los dos conceptos principales que toda persona por naturaleza quiere, ¿cierto? Tiempo y dinero para poder disfrutar, pues, no solo de viajes, de paseos, sino también de nuestra familia, que es, digamos, lo más valioso que tenemos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar del por qué ahorrar. Yo hace 8 días les hablaba de que había que ahorrar casi que el 20% de los ingresos. Y ustedes dirán que es muchísimo dinero, pero en realidad es porque todavía no tenemos la conciencia clara y concreta del por qué tenemos que ahorrar. Y el día de hoy vamos a ver este concepto del ahorro desde dos perspectivas financieras de dos líderes muy grandes y digamos que hacen parte de los gurús o de las personas que más éxito financiero y público han tenido y que han compartido sus conocimientos, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar de Robert Kiyosaki, ¿cierto? Especialmente en su libro ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Y de Jürgen Klarich, de su libro Conéctate con el dinero. Entonces, digamos que desde estos dos libros me baso yo para darles la información que tengo el día de hoy, porque toda la información que yo les he dado no es propia, sería yo ganarme indulgencias con Padre Nuestros ajenos, como dice el dicho, porque es información que he obtenido a través de la lectura y a través del estudio. Entonces, hago cita o hago honor a estos personajes porque ellos son los que me han dado ese conocimiento que quiero compartir con ustedes. Entonces, empecemos con Robert Kiyosaki, digamos que es el padre de las finanzas personales a nivel mundial, es el que ha impactado y ha revolucionado todo este concepto que antes era oculto para las personas del común y que hoy, gracias a él, a su empresa Rich Dad Company, Padre Rico Company, empresa, que ha sacado pues, muchísimos libros, como lo hemos hablado, especialmente este que saca junto con Donald Trump en su prólogo, ¿cierto? Pero especialmente de Robert Kiyosaki. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Y entonces aquí explican básicamente el concepto de Kiyosaki. Los ahorradores son perdedores. Los ahorradores son perdedores. ¿Por qué surge esto? Y viene toda una explicación, no solamente de financiera, sino histórica, que nos permite a nosotros encontrar la razón de esta frase, ¿cierto? Versus la razón de Jürgen Klarich, que dice que hay que ahorrar. Siempre hay que ahorrar para poder obtener el éxito financiero que se quiere, que se desea, ¿vale? Entonces, empecemos. Otra vez, recordar ese capítulo que hablaba yo de la historia, donde Estados Unidos separó el patrón oro del dólar. ¿Recuerdan eso? El patrón, o sea, había cantidad de dólares según la cantidad de oro que tenía ese país. Y cuando en 1971 se desliga el patrón oro del dólar, significa que el Estado o la Fed o el gobierno tenía la potestad de imprimir el dinero que quisieran. ¿Qué pasó con esto? Empezó digamos, una brecha en donde los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Pero cuando sucedió esto, nadie se dio cuenta porque fue el boom, fue lo mejor que se pudieron haber inventado. Empezó un crecimiento de la economía porque había más dinero en el mercado, había más dinero en el mundo. Entonces la gente empezó a tener más capital,
la gente empezó a tener empleos mejor pagados, los bienes se valorizaron muchísimo porque había más dinero, ¿sí? Entonces, esto generó un boom genial y toda la gente estaba feliz y dichosa con este tema. Pero, ¿qué pasó? El dinero, es decir, Estados Unidos decreta de que el dólar tiene un valor X y que con ese se va a pagar el intercambio de productos o servicios en todo lugar. Entonces se convierte más que todo en una moneda por decreto en el cual usted y yo tenemos que aceptar para hacer transacciones. Entonces, cuando eso se convierte en decreto, significa que en el momento en que se acabe ese decreto o la gente no acepte esa moneda, pues simplemente el dinero va a perder su valor y va a llegar a valer casi que cero. O bueno, va a valer cero en caso de que eso suceda. ¿Cuándo va a suceder? No se sabe, pero que puede ser una posibilidad. ¿Listo? Entonces, la gente hizo una fiestota, hizo una super fiesta, porque, claro, estaban ganando. Y cuando uno gana, pues hace fiesta, porque el dinero le produce a usted la alegría. Y esa fiesta duró aproximadamente 30 años, desde 1971 hasta el 2000. En el 2000, 1997 al 2000, surge algo espectacular que se llama la tecnología y surge la Internet, ¿cierto? Ya se potencializa el mundo de la Internet y todo el mundo quiere estar en Internet. Y las empresas empiezan a tener un auge grandísimo porque estaban en Internet, estaban alcanzando potencializar sus productos y potencializar el alcance a muchísimas personas por medio de la Internet, del Internet, como lo quieran denominar. ¿Y qué pasó? Esto generó que muchísimas empresas perdieran su valor. Las empresas tradicionales todavía perdieran su valor. Y empresas con tecnología como Apple, Microsoft, Yahoo, empezaron a tener muchísimo impulso y generaron mayor capital que las otras normales. Entonces generó digamos, un colapso y hubo empresas que tenían que vender para modernizarse o los que tenían inventos nuevos tenían que venderlos para poder ganar algo y se generó el colapso del mercado, de la bolsa de valores, de la .com. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar, en fin, si están interesados en finanzas de pronto. Yo estaba muy chiquito, no sabía, lo averigüé. Y se genera este colapso de las .com. Empresas caen y en octubre del 2002 se genera el colapso total de la bolsa de valores porque las empresas habían unas valorizadas porque sí, otras porque estaban en internet y otras y lo sustancial. Bueno, se generó un colapso y valió la bolsa de valores. ¿Y qué pasó? El dinero, el factor moneda, el factor billete, volvió a aparecer ya con sus problemas. El mundo estaba, digamos que inflado, estaba en una burbuja, ¿sí? Y cuando llega un avance tan grotesco, pues hay un choque y se generan pérdidas. Y no solo pérdidas de billete, sino también de la gente. Hay más pobreza porque personas perdieron su trabajo, su empleo, y se quedaron sin que sostenerse. Y no solamente ellos, sino su familia, que un promedio de una familia son 4 personas normalmente en el mundo. Y ahí viene, no es un empleado, sino que es una familia completa, generó más pobreza y los que eran ricos pues generaron más capital. Y aquí ya empieza como digamos a abrirse la brecha cada vez más grande. En el 2007 surge el colapso de los bienes raíces. Y si ustedes pueden ver la película La Gran Apuesta en Netflix, en internet, lo que sea, explica muy bien todo el colapso de los bienes raíces, la crisis de Estados Unidos que estalla, ¿cierto? Y que los bienes raíces pasan a valer muy poco y la gente que tenía pierde los bienes que tenían y quedan endeudados con los bancos, no son capaces de pagar las deudas bancarias de sus casas. Bueno, y se genera toda esta cantidad de cosas que viene a repercutir en la bolsa de valores en el 2008. Y ahí es donde viene, como digamos, una de las crisis más recordadas a nivel mundial, que ya fue una bolsa de valores en caída libre, que afectó no solo a Estados Unidos, sino digamos que la economía global. Muchas veces nosotros creemos que, no, aquí Colombia eso no afecta, no.
pero es que no creemos que nosotros somos, digamos que hijos de Estados Unidos en los productos que se exportan y que se importan hacia allá y hacia acá. Entonces, ¿qué hay ahí? Sí, así afecta, sí afecta. Si la economía principal era Estados Unidos y caía, pues alrededor de ella caían los países en desarrollo como lo somos nosotros. Entonces, de ahí para acá empiezan a suceder muchas cosas que hacen que los ricos con sus empresas o con sus inversiones generen más capital y los pobres pues pierdan dinero y no tengan la posibilidad de hacer eso. Entonces, ¿qué sucedió? El gobierno dijo, tenemos que salvar la economía. Y para salvar la economía empezaron a imprimir más dinero. Imprimir más dinero para salvar supuestamente la economía. Siendo ustedes conscientes que cuando se imprime dinero, lo imprimen los bancos, el gran banco de la Reserva Federal, lo pasa a los bancos más grandes, se llaman bancos centrales, y esos bancos centrales los dividen en sus bancos menores, ¿sí? Y esos bancos todos cobran intereses, es decir, que el dinero que se imprime pasa a ser deuda, pasa a ser una deuda porque yo tengo un capital, pero tengo que pagar sobre él un interés. Y es por eso que nosotros cuando hacemos un crédito, pedimos un crédito, nos tienen que cobrar unos intereses, que por lo cierto se están convirtiendo en intereses muy altos, porque son mínimo casi que pagar un 40% anual sobre el préstamo que usted tiene. Verifique muy bien si usted tiene un crédito, cuánto está pagando anualmente sobre su capital. Entonces, cuando se imprime dinero, estamos pasando a tener deuda, estamos pasando a tener una deuda y esa deuda va a generar, obviamente, inflación, que significa que el dinero cada año vale menos. Y para salvar la economía, si ustedes quieren investigar, las tasas de intereses hoy en día están en casi en 0%, estuvieron, creo que están en 0% de la Reserva Federal, es decir, prácticamente que están regalando el dinero porque tenga dinero y mire a ver qué hace con él para que solucione esto, porque ni siquiera hay con qué pagar la deuda, ni siquiera con qué pagar los intereses. Y por eso es que los países se endeudan y por eso se cobran más impuestos. ¿Eso en qué nos afecta? En los impuestos que nos están cobrando a nosotros para pagar supuestamente las deudas que tienen los gobiernos con los bancos más grandes del mundo. Entonces, eso afecta a su bolsillo y afecta al mío. Eso hace que la brecha entre los ricos sea más grande y los pobres sean más pobres. ¿Por qué? Los pobres pagamos el crédito y los ricos son los que están prestando la plata y ganándose el crédito que pagan los pobres. Ahí está la brecha, cada vez se aumenta un poco más. ¿Por qué? Es importante conocer todo eso. Ahora, preguntémonos entonces, bueno, David, entonces todo esto, ¿qué tiene que ver con el ahorrar? Pues que estamos en una burbuja de pobreza que cada vez el sistema hace que unos ganen más y que otros tengan cada vez menos. Y eso lo tenemos que hacer y saber nosotros, porque el que no conoce, el que no tiene educación, no tiene esta información, pues pasa desapercibido y pierde plata. Y aquí viene algo. Hay 4 factores por los cuales nosotros somos más pobres cada día. ¿Por qué nuestros países en desarrollo son más pobres cada día? Y el primer factor se llama globalización. Globalización significa que los empleos o las grandes empresas van a los países donde se paga la mano de obra, más barato, es decir, pagan salarios más económicos. Esto le permite a las empresas tener mayor margen de ganancia sobre su producción, sobre su fabricación de productos, o bueno, yo creo que más que todo de productos, y ahí ganan ellos. Los ricos ganan más dinero, pero los pobres, como cobran menos por su mano de obra, pues van a tener menos dinero. Y estuve averiguando cuáles son los países con mano de obra más barata del mundo. Y me aterraba yo el encontrar, por ejemplo, la República del Congo, que le pagan a las personas 20 centavos de dólar la hora. Estamos hablando de que prácticamente en pesos colombianos son 700 pesos de la hora de trabajo y que están trabajando el año por $472. Estamos hablando de 1.600.000, no, bueno, no, 400 y por 4, más o menos 1.600.000, 1.800.000 el año completo. Eso es una cosa bárbara, porque en realidad
Eso significa que si vienen a producir, digamos, una fábrica X a nivel mundial, viene a producir cosas en Colombia, le sale más caro que ir a producirlos en la República del Congo. ¿Sí me hago entender? Entonces, los grandes de la industria prefieren irse para esos países en desarrollo para prácticamente esclavizar a las personas que están allá con su mano de obra. Pero esto no es nada. Ese es, digamos, que el 10º país con obra de mano más barata, pero el primero. Esta información a mí me causó muchísimo impacto. Se llama Uganda, donde le pagan a usted $0.01 la hora. $22 al año. Significa aquí en pesos colombianos 35 pesos la hora de trabajo de una persona en Uganda. Y estamos hablando casi que de 70,000 a 80,000 pesos colombianos el año de trabajo. Entonces, eso significa que hay una brecha increíble porque los países subdesarrollados son casi que explotados por las grandes industrias y digamos, por el sistema actual. Entonces, cuando yo veo esa información, estamos en un sistema que no favorece a los de la clase pobre y que los de la clase media tienen más probabilidades de pasar a ser clase pobre que a ser clase alta. Entonces, muy, muy importante esta información. Y obviamente manos de obra baratas están especialmente en China. Ustedes saben que el mercado chino trabaja muy barato y por eso la mayoría de repuestos, de artículos que usted encuentra en la calle vienen de China, made in China, porque es muy barato hacer las cosas allá y exportar para todo el mundo. Y viene México y especialmente también la India con manos de obra baratísimas. Colombia no está atrás porque nosotros nos pagan casi que 3,000 pesos la hora y Uganda le pagan 700, es decir, estamos casi 4 veces por Uganda. Eso sigue siendo muy poquito. Mientras que en Estados Unidos, o sea, nosotros nos pagan casi que $1, casi que $1 la hora. $1 la hora, eso es muy poquitico. $1 la hora, $1, $2 la hora. Mientras que en Estados Unidos usted encuentra ciudades donde pagan $8 la hora, hasta $15 la hora, y si son profesional le pagan hasta $45 la hora. ¿Ven cómo estamos? O sea, hay que contextualizar todo esto. Y estaba viendo la cifra de que en el mundo hay 6,700 millones de personas, en las cuales 1,200 viven en regiones desarrolladas y 5,500 en regiones subdesarrolladas. Es decir, la cantidad de pobres que hay en el mundo es gigante y nosotros tenemos que saber cómo salir de ahí. Hay que ver esto. Los países pobres tienen un promedio de vida de 53 años, mientras que los países desarrollados, donde hay oportunidades, el promedio de vida es de 83, 81 años. Entonces, hay más promedio de vida en los países desarrollados, pero ¿cómo hacemos nosotros para alcanzar ese desarrollo y cómo salirnos nosotros de esa burbuja? Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a ahorrar. Otra parte importante, ¿por qué somos más pobres? Por la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Llegó la inteligencia artificial y reemplazó a las personas que trabajaban. Si ustedes veían antes una película, digamos en el 2000, y estaba grabando en un edificio, y la grababan desde afuera, habían que emplear personas de los helicópteros para grabar desde afuera y personas que fueran camarógrafos para grabar eso desde afuera, ¿cierto? Y que se viera y bueno, el tiempo y el combustible era mucho más costoso. Hoy en día simplemente compran un dron y ya, la tecnología reemplazó casi 2 personas para grabar una escena, mientras que detrás de esas 2 personas habían muchísimas más. Entonces la tecnología, la inteligencia artificial viene y pácale, le pega a los empleados en la cara, miles de personas desempleadas y hay más pobres y hay gente más rica porque les cuesta menos producir y ganan más plata al vender. Y por ejemplo ahorita Disney en este momento acaba de anunciar el despido de más de 28,000 empleados después de que ya había despedido otra cantidad de miles a principios de esta cuarentena. Y bueno, y esa cantidad de familias que entonces se quedan sin empleo, se quedan sin recursos, más pobres, y los ricos producen más dinero con menos costo. Y eso hace parte de por qué estamos abriendo esa brecha. ¿Por qué? Ahora, viene algo que se llama financialización, que es lo que estábamos hablando ahorita. El tema de imprimir más dinero. Financialización.
vienen las maquinarias financieras, los grandes bancos, los grandes empresarios del mundo con capitales, poniéndolo a trabajar por los intereses que pagan, los que trabajan a crédito, los que piden préstamos, en fin, una cantidad de cosas, los que trabajan por dinero, el tiempo lo intercambian por dinero, también están ganando. Y todo esto hace que los mercados y las instituciones financieras crezcan en su valor, pero que haya más brecha, más grande la brecha todavía. Y se viene el mayor, digamos, yo lo diría que el mayor mal del mundo, que se llama la cleptocracia, que significa el capitalismo de los ladrones. ¿Cómo así? Esto lo explica Kiyosaki. Dicen, hay dos formas. Primero, los gobiernos o los líderes del gobierno que explotan los recursos nacionales y roban, explotan, aprovechan el Producto Interno Bruto o la forma de producir de cada nación y roban de ese producido para ellos. Y segundo, los líderes que se enriquecen robando a los demás. Cuando nos roban a nosotros la plata de las pensiones, cuando nos roban la plata de los impuestos, cuando nos roban a nosotros la plata para obras públicas, para beneficios a los pobres, a los más necesitados, ahí todos nos están robando y eso se llama corrupción. Y digamos que la corrupción es lo que hace que la brecha sea mucho más grande. Estaba analizando ahorita una noticia que se repartieron 28.000 mercados y 28.000 de esas 28.000 a 15.000 personas, de las cuales o sea, de las 28.000 mercados, 15.000 personas ya estaban fallecidas. ¿A dónde se fueron esos mercados? ¿A dónde se fue esa ayuda? La corrupción es lo que hace que abra la brecha entre los pobres y los ricos. Y obviamente eso está mal, pero es un mal que está en el mundo y eso hace que nosotros seamos más pobres. David, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de eso? Si usted no es consciente de que el sistema está en contra suyo, de que el sistema quiere que usted se entretenga viendo Netflix, viendo Disney, viendo telenovelas, viendo partidos, porque en realidad eso es lo que hace que usted no piense, que no produzca, sino que se sienta cómodo y tranquilo, pues eso hace que usted sea más pobre, porque usted simplemente está jugando a ser parte del sistema, no está jugando a crecer como los grandes. ¿Cómo hacen los grandes? Ah, pues aquí viene el ejemplo de Jürgen Klarich. Él dice, tenemos que ahorrar. Kiyosaki dice que los ahorradores son perdedores y tiene razón, porque usted cuando ahorra su capital se pierde en los bancos, porque usted primero va, ahorra y no le dan interés sobre su capital porque las tasas de interés están casi que en cero, ¿cierto? Y aparte todo, la inflación es del 5%. Digamos que usted le paguen un 2% anual de interés y la inflación es del 5%. Es decir, que usted, aunque tenga plata en el banco ahorrada, está perdiendo un 3% de su capital cada año. ¿Qué hacer entonces, David? Dice Jürgen que hay que ahorrar. El latinoamericano, para salir de esta bomba en la que estamos, tiene que ahorrar, si no va a ser imposible. ¿Por qué? Porque cuando usted no ahorra, se pierde de oportunidades. Y él dice, hay que ahorrar para encontrar oportunidades. Y explicaba ahí, una vez falleció la señora de la casa y los hijos estaban ya afuera y les tocaba vender la casa donde estaba la señora que había fallecido. Y la tenían que dar casi que con el 40% de descuento, digamos de descuento no menos, 40% menos del valor de la casa. ¿Por qué? Porque se tenían que ir, porque la tenían que vender. ¿A quién le dieron esa oportunidad? Al que tenía dinero ahorrado y pudo comprar esa propiedad. Ese fue el que pudo aprovechar. Hay empresas, bueno, digamos algo muy común, carros. Hay personas que venden carros, motos, que porque van de viaje, porque tienen que pagar una deuda, la tienen que vender casi que con el 50% menos de lo que lo compraron. ¿Quiénes aprovechan esos gangazos, esas oportunidades? Las personas que tienen dinero ahorrado. Es decir, las personas que ahorran son los que pueden aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo. Si usted no tiene ahorrado, pues se va a perder de las oportunidades buenas y le va a tocar pagar el precio completo de lo que valen las cosas. Ejemplo, yo, cuando no tenía inteligencia financiera, lo primero que hice fue, trabajé 2 meses, 3 meses, me ganaba un super sueldo, ¿y qué hice? Fui y saqué una moto, una Pulsar, y me cuesta 18 millones a 3 años y medio, y el niño muy lindo, muy bonito, andando en una motota, pero con una deuda grandísima. ¿Qué me hizo hacer esa deuda a mí? Trabajar, digamos, casi 3 años y medio para pagar
un producto el doble y que ese doble se lo ganó una persona rica. ¿Sí ven? Eso sucede. Ahora, nosotros tenemos que ahorrar para poder encontrar esas oportunidades de invertir, oportunidades, aquí dice, de comprar casas, de comprar empresas, de comprar productos más económicos y oportunidades de invertir. Si yo a ustedes les digo, vean, en este momento yo, en realidad, David, conozco casi 4 o 5 empresas que le ofrecen a usted casi el 7 a un 8% mensual de ganancia sobre su capital. Estamos hablando de casi un 70, 80, 90% de ganancia en un año. En ninguna parte le van a dar eso. Pero usted, ¿cómo va a invertir si no tiene plata? No es lógico, ¿ven? Por eso hay que ahorrar. Si ustedes quieren tener libertad financiera, el primer paso es ahorrar. En qué invertir es el segundo. Y buscar qué hacer con el dinero es otro paso. Pero si ustedes no tienen el primero, van a seguir siendo parte de los 5.500 millones de habitantes de este mundo que son pobres y que siguen esclavos del sistema que simplemente quiere explotarnos. Así que es un análisis no solamente económico ni técnico, sino que en realidad usted se toque su bolsillo y diga, ¿qué oportunidad puedo aprovechar hoy? Si yo hablo con David, hablo con la empresa en la que trabaja, ¿cuánto dinero tengo yo para poder ponerme a trabajar, para poder salir de esto? Hay personas que dicen, no, escasitamente tengo para la gasolina y aquí al siguiente mes. Bueno, eso es que yo creo que ayer fue quincena, entonces hay muchos que dicen, no, yo tengo plata, pero al final del mes queda mucho tiempo y poco dinero. Entonces, el ahorrar es el primer paso para poder salir de esa zona en la que estamos. Si usted en este momento se siente estancado financieramente, pues mire a ver cómo va a hacer para ahorrar. Y como les decía hace 8 días, que no me tengo la suficiente dinero, que no me alcanza la plata, pues muy sencillo. Empiece a administrar bien su dinero, el poco que le está entrando, según usted que es poco, ¿cierto? Administrelo bien para que pueda ahorrar y ese ahorrar pueda sacar oportunidades que le permitan a usted crecer. Porque si no, las oportunidades se van a ir y les van a tomar las personas que en realidad están haciendo las cosas bien. Hay muchas veces que usted dice o escucha el dicho, eso es un sobrado de rico. Y dice así, porque son personas que ya se cansaron de tener un vehículo, una casa, un lujo y lo están prácticamente dando a mitad de precio, 70% de descuento. Y usted simplemente por haber tenido ahorrado, pues tiene la oportunidad de acceder a esas oportunidades. Entonces, digamos que toda esta historia, todo esto que los llevé yo a hablar de globalización, tecnología, cleptocracia, corrupción, toda la cuestión, es para que ustedes sepan que estamos en un sistema que si usted no rompe, va a seguir en él. Va a ser una corriente que se lo lleva a uno tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuando menos pensó, llegaron los 65 años y usted se sale de trabajar y si no cotizó pensión, está casi que muerto. Y con pensión, medio muerto porque alcanza a sobrevivir unos cuantos días más. Entonces, pónganse pilas. Ahorrar es una de las bases de los hábitos de los millonarios porque con eso es que logran salir adelante. O sea, los ricos ahorran porque ya es un hábito y les sobra plata y ahorran e invierten más para ganar más y todo eso. Y eso hace que ellos tengan más dinero cada día. Pero nosotros como clase baja, como clase media, tenemos la obligación de ahorrar muchísimo más que los ricos para poder salir de esa zona en la que estamos, para poder lograr las metas que queremos. Usted quiere tiempo, usted quiere dinero, o sea, quiere libertad en su totalidad, pues le toca empezar a aplicar el ahorro, porque el ahorro le va a permitir a usted salir adelante y empezar con un requisito, y es que ese dinero que está ahorrando no se lo gaste en pendejadas, en un paseo, se lo gastó en un paseo y se quedó otra vez sin plata, otro año a trabajar para ahorrar y mirar a ver si el otro año, bueno, me voy de paseo, es ilógico. Pongan el dinero a trabajar más por dinero. Es, digamos, el secreto. Ustedes ahorran, pero con la finalidad de que ese dinero produzca más dinero, que ese dinero trabaje solo, que usted no tenga que intercambiar su tiempo, su inteligencia, su desgaste físico, su vitalidad para otra persona o para una empresa, digamos, autoempleados que se desgastan demasiado y obtienen poco dinero y vuelve y se les va y tienen que hacer ese mismo desgaste, sino que ese dinero en realidad, ese ahorro, sea efectivo.
Por eso es lo importante de la educación financiera, eso es lo importante de ahorrar, porque les va a permitir a ustedes en verdad dar ese salto, salir de esa burbuja, salir de este sistema que nos hunde cada vez más. Así que familia, en realidad fue muy corto el espacio, espero que les haya interesado el tema y que en verdad empiecen a ahorrar para libertad financiera, ahorrar para inversiones, porque eso en realidad es lo que les va a permitir a ustedes alcanzar lo que quieren. Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo segmento.